Ahora sí, mi gente, bienvenidos y buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio número 257, secretario, anótamelo ahí, para la gloria del Señor Jesús. 257 oportunidades que el Señor nos ha dado de poder hablar de Él, hablar de su nombre y de su palabra. Amén. Como siempre digo, no me lo voy a dejar de gozar ni de celebrar, porque en algún lugar del mundo hay gente que no pueden hacer esto. En algún lugar del mundo hay gente que tienen que esconderse para poder hablar de las grandezas del Señor. Y aquí nosotros tenemos el gran beneficio que esto puede llegar a ti por la computadora, por el teléfono, aquí en la marquesina, por donde tú quieras, sin que nadie te diga nada, ni que te metan preso, ni que te tumben la transmisión. Así que para la gloria de Dios, damos gracias que nuestro país está en paz por ahora. Así que, señores, vamos a nuestro estudio número 257. Estamos en la serie El Evangelio no conocido, las eternas riquezas de Cristo, ¿verdad? Y esto comenzó porque, pues, de momento uno piensa que tú pagaste $1,000 por ese iPhone que tienes, o por el Samsung, o por el teléfono que tienes, ¿verdad? Que ya no valen 300, ya no valen 400, ya valen $1,000, ¿sí o no? Entonces, tú pagas $1,000 hoy en día, aunque te lo saquen de 20 en 20 mensualmente, pero son $1,000 por un teléfono. Y tú, oye, y ese teléfono tiene la capacidad de hacer cosas, ¿ah? Un montón de cosas que uno ni sabe, ¿verdad que sí? No te la sabe. Entonces, la realidad es que uno paga $1,000 por un teléfono y uno realmente utiliza a veces ni el 30% de ese teléfono. Tú sabes. Así que, pensando en eso, el Espíritu Santo me lleva a pensar el precio que pagó Cristo por nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Y si realmente nosotros conoceremos la totalidad de lo que Cristo hizo en su muerte, en su vida, su muerte y su resurrección. Cosa que me lleva a preguntarme, ¿cuánto crees conocer sobre el Evangelio? Preguntándote lo contrario, entonces, ¿crees que puedes desconocer de algunas cosas sobre el Evangelio de Cristo? Pues claro que sí, no lo sabemos todas, ¿verdad? Entonces, si lo que conoces te cambió la vida, ¿cómo tú crees que lo que desconoces todavía puede cambiar tu situación de hoy? Yo grita, linda, siéntate ahí, vente para acá. Así que nosotros estamos intentando detenernos en conceptos, profundizar en términos que describen a detalle, que arrojan más luz al sacrificio de Jesucristo. Su vida, su muerte y su resurrección no simplemente se trató de darte vida eterna y perdonar tus pecados. Ese es el core, ese es el tronco del Evangelio, pero hay tantas cosas. Su vida repercute en tantas cosas en nuestra vida, su muerte y su resurrección, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. ¿Qué hemos visto? Hemos visto temas como ¿por qué la cruz? Hemos visto la cabeza federal, que ese me encantó. Hemos visto justificación, vimos la justicia de Dios, vimos la ira de Dios para poder entender la parte de la propiciación, vimos la propiciación, vimos la expiación, vimos el placer de obedecer, vimos nuestra unión con Cristo, vimos unión legal, unión vital. Señores, hemos caminado varios miércoles por unos temitas que han estado bien lindos. Yo los invito a que vayan a YouTube, La Palabra en Movimiento, ya están toditos allí, se lo va a disfrutar. Así que el Evangelio no conocido, estamos buscando profundizar en esas cosas que estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos porque pues no nos detenemos a estudiarlo. Las riquezas eternas de Cristo, eso es lo que nosotros vamos a descubrir
mientras vamos profundizando en estos temas. Lo que se espera, ¿verdad? Con esta serie es que tu admiración por Cristo simplemente crezca, que florezca. Yo ya, algunas personas me han dicho, amén, de verdad que yo escuchando estos temas, ya es que ya mi admiración por el Señor verdaderamente ha crecido. Y eso es lo que queremos, amén. Amén. Así que hemos estado caminando por dos términos bastante teológicos, bastante técnicos, ¿verdad? Hemos estado hablando de el concepto de la expiación. Y vimos cómo la expiación es un acto que se compone de dos cosas. La expiación se compone de la propiciación y como tal, pues la expiación es un solo acto compuesto por dos cosas. Entonces estuvimos hablando sobre la propiciación, ¿se acuerdan? Y la propiciación se encargaba de trabajar con ¿qué? Vamos, sticker. La propiciación bregaba con, se encargaba de calmar, de aplacar, de apaciguar la ira de Dios. ¿Contra qué? Contra el pecado del hombre. Y vimos que en el Antiguo Testamento habían unos ritos para la propiciación. Y esos ritos sí calmaban la ira de Dios, la apaciguaban. Pero vemos que cuando Cristo entra en su sacrificio propiciatorio, cuando Cristo se brinda a sí mismo como propiciación, su sacrificio no solamente calmó, ni apaciguó, ni mira, tú sabes, el sacrificio de Jesucristo agotó completamente la ira de Dios. Porque esto de calmar la ira de Dios suena como cuando tú esquivas algo. Y me encanta el ejemplo que usa Jerry Bridge del boxeador. ¿Verdad? Como si tú fueras un boxeador y estuvieses esquivando un golpe de tu adversario. Pero realmente, si tu adversario te tira un puño y tú lo esquivas, tu adversario queda insatisfecho porque no te dio. Su intención era castigarte, pero no lo logró. Entonces tú al esquivarlo, ese adversario queda insatisfecho. Dios no quedó insatisfecho con el sacrificio propiciatorio de Jesús. Si pondríamos a Cristo en ese ejemplo del boxeador, lo que Jesús hizo fue detenerse y coger todos los golpes de su adversario hasta que su adversario ya no tenía más golpes que dar. Hasta que su adversario quedó satisfecho. Así que cuando Cristo hizo su sacrificio propiciatorio, no se trató de calmar la ira de Dios, de apaciguarla, sino que la vació. Ya no queda más ira por el pecado del hombre, por lo que hizo Jesucristo. ¿Se entendió? Entonces vimos también la parte de la expiación, que mientras que la propiciación se encarga de agotar o calmar la ira de Dios, la expiación bregaba ¿con qué? Con el pecado. Y lo que hacía el sacrificio de expiación era remover, quitar, desaparecer los pecados del hombre de la vista de Dios. Por eso es que ahora Dios te puede ver a ti como amigo y no como enemigo, porque ya Él no ve los pecados que están en tu vida, porque Cristo los quitó de la vista de Dios y ahora lo que Dios ve en ti es la imagen de su Hijo. Eso me gusta. Ya no veo pecado. Ya yo veo a mi Hijo en ti. Me agradas. ¿Lo viste? ¿Ok? Así que estuvimos caminando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Habías mencionado, es que no lo noté. Duro para que lo escuchen aquí en Orocovi. Lo perdí el estudio pasado. Y lo acabaste de repetir y se me quedó la misma palabra. Dijiste que la expiación se compone de dos cosas. Propiciación. Y expiación en sí. El acto completo se llama la expiación, pero se compone de dos cosas, de la propiciación y la expiación en sí, ¿verdad? Entonces nosotros cogimos
Y nos fuimos a algo que a mí me gusta hacer mucho, que es la ley de la primera mención, es ver dónde en la Biblia por primera vez se mencionan las cosas. Entonces nos fuimos a Levítico, donde Dios le está dando la ley moral, la ley salubre, la ley financiera. Dios le está enseñando al pueblo cómo se vive bien con Dios y con los hombres. Y entonces Dios le está enseñando y le está dando instrucciones a Moisés y a Aarón de cómo ellos van a pedir perdón, cómo el pueblo se va a limpiar. Una cosa es que se limpie cada cual individualmente, y para eso, pues cada persona tiene que tener una intimidad. Pero otra cosa es que como pueblo se junten y pidan perdón por sus pecados. Ahí está la riqueza de la congregación, amado hermano. Eso es para que usted vea que cada persona tenía la responsabilidad de ir delante de Dios y ofrecer su propio sacrificio por el perdón personal y de su casa. Pero habían otras instrucciones para cuando el pueblo se reunía completo y juntos pedían perdón delante de Dios. ¿Lo viste? Así que estuvimos caminando por ese ritual, esas instrucciones que Dios le dio a Moisés de cómo el pueblo tenía que pedir perdón. Y eso lo ibas a hacer una vez al año. Y si tú lo tenías que hacer una vez al año, significa que ese sacrificio entonces no satisfacía totalmente a Dios, porque le daba para ¿cuánto tiempo? Para un año, te daba para 12 meses. Eso es lo que hacía. ¿Y cuál era el rito? ¿Se acuerdan? Eran 2 cabritos. Se hacía un sorteo. Y el otro lo mandaban. ¿Cómo era? Sacrificaban a uno y el otro lo mandaban. Ajá, hacían un sorteo para escoger cuál iba a morir y cuál se iba a quedar vivo. Uno lo llevaban allí, lo degollaban y cogían la sangre. Y con esa sangre entraban detrás de una cortina. Y detrás de esa cortina, ¿qué había? El lugar santísimo. ¿Y qué había dentro de ese lugar santísimo? La presencia misma de Dios. Allí nadie podía entrar. ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Solamente un hombre que tenía que hacer un ritual para purificarse de yo no sé cuántos días para poder entrar ese específico momento con esa sangre y rociar esa sangre sobre la tapa del arca que se llamaba el propiciatorio. Y eso lo que hacía era que la sangre derramada sobre la presencia de Dios calmaba la ira de Dios contra el pecado. ¿Viste eso? Entonces, de momento, tú sabes que cuando tú estás estudiando el tabernáculo, que era la carpa donde esta gente están, y estaba el lugar de la reunión, el lugar santo, que era donde estaban los sacerdotes bregando y sirviendo, y después estaba la cortina, y detrás el lugar santísimo. Se hacen el picture. Son 3 lugares. El lugar de los humanos, el lugar de los extraterrestres y el lugar de Dios. ¿Entiendes? Entonces, de momento tú escuchas una cortina, un velo. Y a mí se me viene a la mente casa abuela que antes no habían puertas. Era como una cortina, ¿verdad? Como finita. Que tú entrabas para los cuartos así. Pero esa no era la cortina que dividía un lugar de otro. Entonces, cuando Cristo muere, que dicen los evangelios que tan pronto Cristo muere, la tierra tembló y dice que se rasgó el velo. Por alguna razón, yo me imaginaba esa tela finita hasta que me puse a estudiar. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios le está dando a Moisés las instrucciones de cómo hacer ese tabernáculo, señores, esa cortina era una cortina de 20 pies de alta y de más de 40 pies de ancha. Aquello no era una telita finita de velo. Aquello era como la tela Kevlar, esta que usan los chalecos antibalas. O sea, era una tela difícil de romper. ¿Por qué? Porque acuérdate que el tabernáculo, ellos tenían que enjollarlo. Cuando Dios decía, vaya que vamos, y eso se enjolla, vámonos y vuelve y monta. O sea, eso tenía que ser bien, era una tela gorda. Y cuando estoy estudiando eso, que veo que la tela era bien gorda y de momento tú ves y lees en los evangelios que cuando Jesús muere, que esa tela se rompió
y se rompió de arriba para abajo. 20 pies. ¿Quién se trepó? No, es que fue así para que el hombre entendiera que eso no lo rompió mano humana. Eso fue Dios mismo, ¡guau!, que rajó eso. ¿Lo viste? Así que, un paréntesis ahí pequeño, o no tan pequeño, pero, pero estábamos con los dos cabritos. Uno es degollado, el sumo sacerdote entra, rocea la sangre como propiciación para calmar la ira de Dios. El otro cabrito, el sumo sacerdote sale, le pone las manos encima a la cabeza del cabrito y confiesa todo el pecado del pueblo. No es que el sumo sacerdote va a mencionar el pecado individual o el detalle. Él pide perdón por el pecado en general, por la nación. Y todos los pecados de la nación caen, en símbolo, caen sobre el cabrito. Y después alguien lleva el cabrito al desierto y lo deja, en representación de que todos los pecados del pueblo caen sobre el cabrito y el cabrito desaparece. Así que ahí tienes, cuando vas a Levítico 16, tienes ahí un título que dice el día de expiación o el día del perdón. Y así es que Dios dice, así es que tú lo vas a hacer una vez al año. ¿Ves? Eso es Levítico. Cuando vienes a los evangelios, tan pronto arrestan a Jesús y Jesús empieza a padecer cada golpe, cada escupida, cada insultadita que le dieron, la corona de espinas, lo crucifican. Cuando Jesús expira, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, los soldados fueron a verlo y ya Jesús estaba muerto, y para asegurarlo le enterraron una lanza y ahí salió sangre. Y ahí tú puedes ver con esa sangre que salió cómo Jesús se convirtió en aquel cabrito de la propiciación. Y allí, en aquel momento, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento en el que el Padre y el Hijo por primera vez en la eternidad se separan. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Como aquel cabrito expiatorio, también Jesús sobre él tomó todos los pecados de la humanidad y los desapareció de la vista de Dios. Así que estuvimos mirando eso, cómo Jesús es el cumplimiento de aquel drama que vimos en Levítico. Parecería como si Jesús hubiese cumplido lo que se escribió en Levítico, pero realmente no fue así. Lo que pasa es que cuando tú conoces el final desde el principio, así es la eternidad de Dios. Levítico lo que está es haciendo un drama de lo que la Trinidad sabía que iba a venir cuando llegara Cristo. No es que Jesús cumplió esto que fue primero, es que esto apunta a lo que ellos sabían que Jesús iba a hacer. No sé si me expliqué, ¿se entendió eso ahí? Eso es lo que pasa cuando tú desde el principio conoces el final. ¿Lo viste? Así que estuvimos entonces mirando eso. Este concepto de expiación y propiciación lo coge Pablo y el escritor de Hebreo y lo desmeruzan. Ellos son los únicos dos que en el Nuevo Testamento, Pedro un poquito, pero ellos son los dos escritores del Nuevo Testamento que cogen eso de Levítico y ellos hacen esa conexión. Ellos dicen, espérate, que esto que pasó en Levítico, esto yo lo vi con mis propios ojos, esto es, y ellos son los que hacen la conexión y empiezan a mostrarnos en las escrituras del Nuevo Testamento cómo Jesús era el cumplimiento de todo aquello, o cómo todo aquello era sombra de lo que Cristo iba a hacer. Así que hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en perspectiva la propiciación y la expiación y el dramita de los cabritos y el sumo sacerdote, porque nos vamos a quedar más o menos por esa línea. Pero hoy vamos a ver
cómo Jesús mismo hace referencia a lo que él iba a hacer. Y así como Pablo, Pedro y el escritor de Hebreos nos ilustran en esas escrituras la obra expiatoria y propiciatoria de Jesús, yendo para atrás para el Levítico, vamos a ver cómo Jesús también nos tira él se describe a sí mismo y hace una ilustración también bastante bonita de lo que él iba a hacer. ¿Ok? Así que busquen conmigo la Biblia, vamos a leer en Mateo. En Mateo. Yo tengo un Mateo aquí hoy. Vamos a buscar a Mateo capítulo 20. Verso 28. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 20. Verso 28. ¿A alguien le gustaría leerlo? Bueno. 28. 28. 20, 28. Lo lee, pues léelo duro para que lo escuchen allá en Santa Isabel. ¿Qué dice ahí? Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así como el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para ¿qué? Servir. Para servir. Eso se entiende. Me encanta porque en otro lado él dijo, yo vine aquí a servir, no a ser servido, ¿verdad? Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Eso se entiende. De momento entonces él pone un y mete algo que no tiene nada que ver y todo el mundo se confunde. Vine a servir a otros y para dar su vida en rescate de mucho. Contexto, ¿verdad? Porque siempre digo que como dicen en inglés, Bible is king y context is queen, ¿verdad? La Biblia reina, pero el contexto es lo que le da, ¿entiende? El significado a todo esto. Así que, contexto, ¿qué está pasando aquí? La mamá de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, la mamá viene donde Jesús y le dice, papito, cuando tú estés en tu reino, ¿tú crees que tú puedes pensar en mis niños? Y que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús, en medio de una conversación difícil, porque se la va a dejar caer a la doña, aprovecha para enseñar. ¿Ok? Y Jesús le dice, mira, mi reino no va a ser igual que los reinos de este mundo. En mi reino, el que quiera ser grande, tiene que hacerse el más pequeño. Y el que quiera ser líder, va a tener que servir. Ya ahí los confundió. Así que Jesús les está diciendo, ok, voy a tener una conversación difícil contigo. Mi reino no es como los reinos de este mundo. Aquí no van a ver gente grande, gente pequeña, para aquí y para allá. Aquí el más grande es el que sirva, el que trabaje, el que se haga el más pequeño. ¿Se entendió? Y después que le dice eso, le dice, mírame a mí. Bueno, no se lo dijo en esas palabras, ¿verdad? Ese es el verso 28 como lo lee Wanda. Pero le dice, mírenme a mí, que soy el Hijo perfecto de Dios y no vine aquí a ser servido. Yo, pudiendo ser el rey, porque soy el rey del universo, teniendo la autoridad y la potestad para que todos me sirvan, el Hijo perfecto de Dios, vine a esta tierra y no vine a que me sirvieran,
vine yo a servir. Y les dice, y vine a dar mi vida en rescate de muchos. Vine a servir en una forma que ningún otro hombre va a poder servir. Lo que pasa es que ellos no lo entendieron. Él los dejó allí trambuluqueados. Y por eso, hoy, el título de esta enseñanza se llama Rescate. Ay, Alabado sea el Señor. cabrón. Así que, habiendo dicho eso, pues ya nosotros entonces tenemos permiso para empezar a hacerle preguntas al texto. Vine a dar mi vida en rescate de muchos. Y tú sabes que a mí me gusta siempre ponerme a definir, así que vamos para encima. ¿Qué es eso del rescate? Cuando a ti te secuestran, ¿cómo se llama el pago que pide el secuestrador? La recompensa. Pago rescate. Como que la recompensa es más como cuando tú entregas a un criminal. Si haces esto, pues hay una recompensa. Oh, no te- Porque una recompensa es como una premiación. Una recompensa es como algo que te dan por algo bueno que tú haces. ¿Se entiende? ¿Piensan igual que yo? ¿O no? Como que tiene diferentes. Tiene diferentes significados. Pero pensemos entonces en ese secuestrador que está pidiendo un pago. ¿Cómo le llaman al pago? El rescate. En inglés se dice ransom. El secuestro es kidnap y el pago es ransom. En español, el rescate. El rescate es el pago. ¿Se está entendiendo? Eso es en el contexto de un secuestro. El rescate es el pago que se da para liberar una persona que está presa. Pero en el contexto bíblico, que es donde Jesús está hablando, ¿qué es esto del rescate? El rescate se le llama al pago, pero en vez de en el contexto de secuestros, en el contexto de esclavos. Los esclavos en el contexto bíblico no son lo mismo que los esclavos en África y los que vinieron como los españoles y ese maltrato, esa parte, ¿verdad?, de la esclavitud del Ku Klux Klan en los Estados Unidos, donde los mataban. Ese no era el contexto bíblico. Cuando tú eras esclavo, eras un servidor. Si tú entrabas en alguna deuda, porque posiblemente tienes una finca y sembraste un montón de uvas y de momento llegó el día de recoger las uvas para hacer el vino y vino un fuego y te quemó la finca y no pudiste recuperar dinero con la cosecha y te quedaste pelado y le debes chavo a la gente que trabajó, ¿sabes?, y te quedas en deuda. Para tú cubrir tu deuda, tú das tu vida en servicio a un señor y te vuelves su esclavo. En el contexto bíblico, el esclavo era la persona que iba a trabajar, a someterse a la autoridad de un señor. También se le conocía como siervo. Y tú hacías un negocio con ese señor. Señor, yo necesito X cantidad de dinero para poder cubrir esta deuda que tengo. Ok, pues vamos a trabajar por 7 años. Y yo te cubro el salario de tu familia y lo que tú necesitas. Tú trabajas para mí 7 años. Y se hace ese negocio. ¿Se entiende? El trabajo de 7 años, a los 7 años, ese esclavo queda libre porque ya pagó su deuda. Pero si alguien, escucha, quisiera ayudar a ese esclavo y quisiera sacarlo de esos 7 años,
Porque yo quiero ayudarte, porque no quiero que estés 7 años ahí sirviendo a este tipo. Yo quiero que salga antes. Pues para redimir ese esclavo, había que pagarle al dueño, ¿verdad? Al señor, había que pagarle ese tiempo que él no va a trabajar, esa deuda. Entonces, si alguien lo quería ayudar, tenía que dar un pago para liberarlo de su esclavitud de 7 años y que él pudiera quedar libre. ¿Se entendió? ¿Ok? Ese era el contexto que en el que Jesús está hablando, no tanto de secuestro, más en el contexto del esclavo, exacto. ¿Ok? El compromiso de la deuda. Exacto. Así que, para poder definir dentro del contexto correcto, el rescate era el pago para liberar a un esclavo de sus responsabilidades. Entonces, cuando tú piensas en rescate, es como dar un pago para recuperar algo que era tuyo. Porque tú lo estás rescatando. Estás pagando para que te lo devuelvan. Y entonces ahí hace un poquito de sentido con la cuestión del secuestro. Secuestraste a mi hija, es mía. Tú me la secuestraste, yo te pago para que tú me la devuelvas. ¿Verdad? Así que, yéndonos por ahí, el rescate es el pago. ¿Eso está claro? Sí. Entonces el rescate pasa a ser el pago de una transacción más grande. O sea, el rescate es el pago de una transacción llamada redención. Voy a bajar un escalón más, no se me enreden. Porque el rescate es el pago. Pero es el pago de una transacción más grande que se llama redención. Mira cómo te lo voy a explicar. Cuando tú compras un carro, ¿cómo se llama esa transacción? Tú estás haciendo el nombre legal de esa transacción, tú estás haciendo una compraventa. Y esa compraventa tiene un pago. ¿Cómo es el pago de esa compraventa? En dólares o en dólares más algún objeto de valor. Que puede ser otro carro. ¿Y cómo se le llama ese otro carro que tú das? Un trading. Así que, mira el ejemplo que te estoy poniendo. Cuando tú compras un carro, la transacción, el nombre legal se llama una compraventa. Y el pago de esa compraventa es en dólares o en dólares más un trading. ¿Lo viste? El nombre legal de la transacción se llama redención. El pago se llama rescate. ¿Ok? Cuando tú quieres sacar a un esclavo de su esclavitud o de su servicio, tú lo redimes. El acto de asegurar la liberación de un esclavo se llama redención. El acto de asegurar la liberación de un esclavo se llama redención. Y el pago de esa redención se llama rescate. Hasta aquí. ¿Se entendió? Bello. Vamos a empezar a hacerle preguntas al texto. Jesús no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. ¿De qué me están rescatando? Parquea el carro ahí. Ponlo en parking, jala la emergencia y apágalo.
Si Cristo dio su vida como rescate, si Cristo dio su vida como pago de una transacción mayor que se llama, ¿de qué Cristo te liberó? ¿De qué nos está rescatando? Vamos a la Bible. Hebreos, capítulo 9, verso 15. Te lo voy a leer en varias versiones porque vamos a hacer una ensaladita con las diferentes versiones. Porque usa palabras, cada traducción usa como que palabritas clave. Y me gusta la luz que arroja. ¿Van conmigo? Hebreos capítulo 9, verso 15. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es Él? Cristo. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Y ahora es que viene el merencumbé. Pues Cristo murió para liberarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo el primer pacto. Te lo voy a leer en la Reina Valera, que es un poquito más enredada, pero me gusta porque es bien memorizable. Yo siento que la Reina Valera es bastante fácil para memorizar. Reina Valera dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La última que voy a leer es la Nueva Versión Internacional. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él, ¿quién es Él? Cristo ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿De qué nos están rescatando? Del pecado. Y el pecado te están liberando de la muerte. Pero para poder librarte de la muerte, tienen que librarte de lo que causa la muerte. Es como si te tomas la Colanflu, pero tienes un virus, bebé. Tienes que tomarte el antibiótico para sacar lo que verdaderamente te está afectando. Así que Cristo dio su vida en rescate de muchos. ¿De qué nos está rescatando? Páralo ahí. Vamos a ver qué dice Paul. Vamos a ver qué dice Pablo. Romanos. Ay, ay, ay. ¿Están ready? Capítulo 6. Este es de mis favoritos, de verdad, que es que, perdonen, me emociona la palabra. Romanos capítulo 6, los versos 17 y 18. Mira, para la New Creature que tenemos aquí, para la nueva criatura recién bautizada. Y tengo uno. A mí me dijeron que en esa piscina, no, que en esa piscina se zambulló más gente de la que nosotros vimos.
Allí mucha gente más fue bautizada, lo que pasa es que nuestros ojos no lo vieron, pero yo tengo uno aquí que lo bautizaron ese día. Y también es una new creature, baby. Para ustedes, hechos nuevos en Cristo, es que voy a leer estos textos. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Escúchalo, mi amor. Antes, ustedes eran esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado, dice Pablo. 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿De qué nos rescataron? Nos rescataron de estar obligados. El esclavo no tiene de otra que obedecer a su señor. El esclavo que entraba en un contrato con un señor no podía hacer lo que le daba la gana. Tenía que servir a ese señor por el tiempo acordado, le guste o no le guste. Sea bueno, sea malo, le tenía que servir. Y nosotros, dice Pablo, antes éramos esclavos del pecado. ¿Tú sabes lo que significa eso, Alexis? Que cuando tú y yo éramos esclavos del pecado, nosotros no teníamos una opción. Nuestro ser, naturalmente, lo único que podía y sabía hacer era obedecer el pecado. Me iba para la disco y hasta que yo no salía con una jeva, no estaba tranquilo, y si me la llevaba para casa, eso era ganar. Eso era el premio mayor. Y yo me levantaba al otro día y decía, gané, lo quiero volver a hacer. Me gusta, me causa placer. Hoy me tomé 12 cervezas, mañana me quiero tomar 14. ¿Se acuerdan? Hoy me zumbo una cajetilla, mañana me quiero zumbar 2 cajetillas. Hoy me acosté con una, mañana me quiero acostar con 2. Porque te gustaba, te causaba placer. ¿Te acuerdas? Porque éramos esclavos del pecado, no teníamos otra opción. Tú no podías decir que no porque le pertenecíamos. Estábamos presos. Pablo dice que con cadenas le servíamos al pecado. Pero Cristo, que no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Y en su vida, en su muerte y en su resurrección, no solamente se hizo un vía crucis de Semana Santa, papito. En su vida, su muerte y su resurrección, no solamente obtuviste la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Quiero que sepas que cuando tú fuiste llamado y Jesús empezó a poner regeneración en tu corazón y empezaste a sentir esos chispetazos de amor y escuchaste la alabanza y se te saltaron las lágrimas y entonces te sientes como sensible y alguien te habla y tú sientes que eso es para ti, eso es regeneración, eso es el Espíritu de Dios para que tú puedas dar una respuesta al llamado de Dios. Y si tú respondiste ese llamado de manera afirmativa, tú entraste en unión con Cristo. Y dice la palabra, no lo digo yo, que Dios instantáneamente declara algo sobre ti. ¿Qué 3 cosas se declaran? El perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros. Se te es acreditada la vida perfecta de Jesús y la muerte horrorosa, como si hubieses colgado en ese madero con Él. Y cambia la manera en que Dios te ve, porque ya los pecados han sido quitados de delante de la presencia de Dios. Eso se llama justificación. ¿Usted sabe qué?
que cuando usted entra en unión con Cristo, se rompen las cadenas que te hacían esclavo del pecado. Ya no tienes la obligación de hacer lo que decía ese Señor tuyo que era el pecado. Ahora tienes una opción, ahora tienes una respuesta. Ahora no tienes la obligación de obedecer el pecado. Y te levantaste un día y te fumaste el cigarrillo y dijiste, ay, esto como que no, como que hoy no. Y los botaste para el lado y no volviste a tocar uno. De momento compraste las 12 que siempre te das y con 6 te empachaste y dijiste, no quiero 12, quiero 6. Y al otro día o a la otra semana con 3 estabas empachado. Y de momento empiezas a decir que no. Porque la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo te proveyó una alternativa. Ya no eres esclavo del pecado. Ahora, si tú quieres, te puedes hacer esclavo de la vida recta. Por eso Pablo dice, antes eran esclavos del pecado, pero ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Ahora tú te levantas por la mañana y antes de poner los pies tú empiezas a dar gracias. Porque ahora tienes un nuevo corazón que se deleita en Dios. ¿Lo viste? Su vida en rescate de muchos. Ahora, estamos on time, estamos un buen tiempo, me gusta. Ahora, quiero que miren esto. Pablo se encargaba de hablarle a los gentiles, a la gente que no fueron criadas en la iglesia, que no le enseñaron esto de sacerdote y levita y la presencia de Dios y los sacrificios. Pablo le habla a los gentiles. Esa es la gente que creía en Iron Man, en Thor, en Zeus y en todas esas diosas. Esa es gente que vienen con otra cosa. ¿Ves? Y por eso Pablo lo explica así, como que tan chévere, y tú y yo lo entendemos bien porque nosotros somos gentiles. Pero el escritor de Hebreos explica esto mismo, pero a la gente que crecieron con la vida en el tabernáculo. El escritor de Hebreos sigue la línea del cabrito y el sacerdote y el templo y la propiciación y la expiación, y lo explica maravillosamente, pero en un lenguaje que la gente que se crió, ¿ves? Es como si tú te criaste en el ambiente católico y de momento yo empiezo a explicarte a Cristo con términos que son familiares, pues a ti se te va a hacer más fácil, ¿se entendió? Así que quiero que leamos, nosotros ya leímos en el capítulo 9, en el verso 15 de Hebreo. Pero voy a leer un poquito antes, voy a leer desde el verso 11 y con esto vamos a terminar. Porque quiero que lo vean en el lenguaje de Hebreos, en el lenguaje de los ritos, de los sacrificios, del sacerdote y todas estas cosas. ¿Van conmigo? Con esto terminamos. Estamos on time. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Voy a empezar en el versículo 11. Y ahí mi Biblia, la Nueva Traducción Viviente, tiene un título que dice Cristo es el sacrificio perfecto. Yo tengo un calentón encima. Yo no sé si es calor o no sé qué. ¿Soy yo el único? ¿Usted No, hace calor? no. ¿No es calor? No. Alabado sea Dios. Llevo dos. Ok, vamos a empezar a leer en el verso 11 del capítulo 9 de Hebreos. Entonces
Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote. Espérate. Yo te dije que cuando degollaban el cabrito de la propiciación, cogían la sangre y solamente había un hombre que podía entrar al lugar santísimo, que era donde estaba Dios mismo, la presencia de Dios. Solamente un hombre podía entrar. ¿Quién era? El sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces al año podía entrar ese hombre allí? Una vez al año. Mira lo que dice Hebreo. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. O sea, él está diciendo, mira, en Levítico había una carpa física y había una caja y había una cortina y había un cabrito y se mataba físicamente. Pero cuando Jesús murió, esa sangre que derramó Cristo no fue derramada sobre ninguna carpa ni ninguna tapa. Eso subió directamente a la presencia de Dios, ¿se entiende? Entonces el escritor de Hebreo está diciendo, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte de este mundo creado. Él entró, Cristo entró en la verdadera misma presencia de Dios. No en aquello que representaba la carpa y el tabernáculo. Aquello era un símbolo. Cristo verdaderamente se paró delante de la presencia verdadera de su Padre. Aquí está mi sangre por los míos. 12. Con su propia sangre. No con la sangre de cabras ni de becerros. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Yo quiero que lo leas, que lo subrayes, para que te acuerdes de esto cuando a ti te hagan dudar si tú eres salvo o no. Una sola vez y para siempre Jesús aseguró nuestra redención. ¿Qué te dije que era la redención? La redención es el acto de asegurar la liberación de un esclavo. Y el rescate, el pago fue su sangre. ¿Lo viste? Gloria a Dios. Señor, gracias. Verso 13. Y empieza a explicar. Mira, bajo el sistema antiguo, refiriéndose a Levítico, a la carpa, al tabernáculo, a la cortina, ¿te acuerdas? Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo. ¿El qué? Escucha. El cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuros. ¿Qué los hacía impuros? El pecado. Las novillas, los toros, todo eso podía limpiar el cuerpo de los que estaban en pecado. 14. Imagínese cuánto más. Este tipo estaba en otro nivel, subráyalo. Imagínate cuánto más si las novillas y los toros y las cenizas podían limpiar el cuerpo de alguien que estaba en pecado. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará las conciencias de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Yo les he venido enseñando que cuando Jesús empieza a trabajar desde el capítulo 5 de Mateo y les dice, ustedes han oído, no matarás. Mas yo les digo que desde que le deseaste el mal a tu hermano, lo mataste. Ustedes han oído, no adulterarás.
Pero yo les digo que desde que deseaste a esa mujer ya fuiste infiel. Jesús cambió el juego de las acciones, ¿a dónde? Al corazón. ¿Tú te crees que la sangre aquella y que los toros y los sacrificios realmente pudieran limpiar nada? ¿Sabes? Cuando tú te pones a pensar en cualquier película que tú ves que se mata algún animal y que esa sangre se usa para calmar a un dios, eso no se ve bien. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. De momento, tú puedes hacer un acercamiento a estos sacrificios y tú te puedes cuestionar como que, espérate, si en el espiritismo y la santería yo me siento como medio incómodo cuando matan gallos y gallinas y la sangre se las rocean encima de las cosas, ¿en qué se diferencia esto? Dios pide que cojan un cabro, que lo maten y que joseen esa sangre encima de una tapa. ¿Qué es esto? Escucha, las religiones paganas derraman sangre para complacer y satisfacer la sed de un Dios inexistente. Nuestro Dios instala el derramamiento de sangre en los sacrificios no para satisfacer nada, solamente como representación de que un día su Hijo iba a ser entregado y por su sangre muchos iban a ser rescatados. Dios no instala los sacrificios del Antiguo Testamento porque es que la sangre le gusta. Es que era una honra de como yo conozco el final desde el principio. Derramen esa sangre porque es que mi Hijo la va a derramar por ti. Y esto simplemente representa lo que un día nosotros vamos a hacer. Los sacrificios del Antiguo Testamento no son de un Dios sediento que le gusta la sangre y bañarse en sangre. Esos son paganismos. Toda la sangre que se derrama de animales era simplemente una sombra de que algún día el Hijo de Dios iba a padecer, iba a derramar su sangre por el rescate de muchos. ¿Se entendió? Dios mío. Verso 15. Por eso, Él es el mediador. Y aquí llegamos a donde leímos ahorita. Por eso, Él, ¿quién es Él? Cristo, es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. ¿Sabes? Este tipo es un anormal. Este escritor de Hebreos cogió la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo y conectó todo eso con el lenguaje clerical, el lenguaje ritual de los sacrificios de los israelitas. Y lo muestra de una manera maravillosa. Entonces tienes a un Pablo que lo coge en el lenguaje tuyo y mío. Pablo, estudioso de estudioso. Pablo, que se sabe de rabo a cabo todos los sacrificios, lo coge y lo traduce en un arroz y habichuela que tú y yo lo podamos entender. Y yo he tratado a la mejor de mis habilidades en esta noche de poderte traer el tema del rescate en ambos lenguajes, en ambos lápices, para que podamos entender cuánto más significa la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hoy aprendiste que por la muerte y la sangre derramada y la resurrección de Jesucristo fuiste liberado de la esclavitud del pecado y hoy
tienes una alternativa. Ya no estás obligado a pecar. Ahora Cristo te ha hecho libre para obedecerlo a Él. Hasta aquí. ¿Se entendió? Yes. Por eso ahora, cuando tú entras en una unión con Cristo, siendo partícipe de este nuevo pacto en el que Cristo es la propiciación, es la expiación, Él es el sumo sacerdote, el redentor, el que te rescata, el que dio su propia vida como pago para tu rescate. Lo que todo esto consigue no tiene nada que ver con tu cuerpo ni la pureza de tus acciones. Lo que todo esto consigue es que tú puedas tener una conciencia limpia. ¿Qué significa una conciencia limpia, mi amigo? Algunos hombres me van a entender. ¿Tú te acuerdas cuando tú no podías dormir tranquilo con ese teléfono puesto en la mesa de noche, bebé? ¿Te acuerdas que no dormías tranquilo porque tu conciencia te acusaba de todas las cosas que estabas haciendo mal y sabías que en algún momento dado esas cosas podían venir a dañarte todo lo que habías conseguido? Y no dormías tranquilo. Y un día viniste a Cristo y el Señor te ayudó a limpiar tu vida. Perdiste muchas cosas, porque por causa de tu desorden perdiste muchas cosas, pero ganaste también muchas cosas. Yo puedo dar testimonio de que yo perdí un matrimonio, pero el Señor me dio algo 10 veces mejor. Y ahora tuve la oportunidad de empezar un matrimonio con Cristo como centro. Y no te puedo explicar qué rico se siente compartir la misma clave del teléfono. Qué rico se siente no tener que estar, ay, si ella coge el teléfono, ¿qué va a encontrar? No tiene nada que encontrar. Porque mi conciencia está, y Cristo lo que quiere es que entiendas que Él pagó para rescatarte de que tu conciencia no te siga acusando por tus pecados pasados. Y ahora tú puedas descansar tranquilo sabiendo que, como dice Pablo, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Y que tú puedas dormir sin nada que te acuse. Porque Cristo pagó por los pecados una sola vez. Y con su sacrificio aseguró nuestra redención eterna. ¿Se entiende? De esa forma nosotros, siendo purificados por la sangre de Cristo, ahora podemos con conciencias tranquilas irnos a vivir una vida más allá de tu pecado. Una vida más allá del me ensucio, me limpias, sí, siempre vas a seguir en arrepentimiento, vas a tener que seguir yendo a la cruz porque vas a seguir metiendo las patas. Y hay trabajo por hacer. Por el sacrificio, por la sangre de Cristo, como rescate de muchos, ahora tú tienes una conciencia limpia y ahora puedes ver una vida más allá de tu pecado. Las eternas riquezas de Cristo. Amantísimo Dios, Rey de nuestras vidas, yo te doy gracias. No tengo otra cosa que simplemente agradecer. Yo no me merezco poder hablar estas cosas tan santas, Dios mío. Yo soy pecador, Dios mío, y merezco la muerte por causa de mis transgresiones, pero tú me escogiste desde la eternidad. Me viste en mis errores y me amaste así. Y me dijiste que yo era tuyo, me sellaste para la eternidad. Y no importa cuántas veces yo me resbale, ya tú me destinaste para cosas mayores. Y hoy
Soy testigo, testimonio y partícipe de estas conversaciones tan hermosas que yo sé que están rompiendo viejos estatutos en los corazones de mis amigos. Gracias. Permite que esta tu palabra, tu verdad, Amén. pueda, Dios mío, Señor, ser de bendición para todos aquellos que escuchen esto en el futuro. Que podamos entender que tú nos diste una alternativa, que ya no tenemos la obligación de obedecer nuestros deseos y nuestro pecado, Amén. que ahora tú nos habilitas para obedecerte a ti y poder ser luz, ser sal, ser embajadores de tu reino que dan fruto dulce a todo el que se acerca. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú rompas toda cadena de impiedad y de inmundicia en nuestras vidas. Que tú detengas hoy todo plan del enemigo que quiera acusar a nuestros amigos y hermanos y que no puedan verse más allá de sus pecados. Pon esta palabra en sus corazones, limpia sus conciencias para que puedan irse a vivir una vida reflejándote a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, bueno, señores, gracias por este ratito. Les amo. Espero que se haya entendido. Esto fue muchísimo, muchísimo más de lo que jamás yo pude haber escrito. Así que, nada, vamos para encima. Les pido y les ruego. Déjame parar.